Un buen día para todos. Vamos a darle continuidad a este proceso teniendo en cuenta el tema que vamos a desarrollar, que es la nomenclatura de alcanos. Bueno, para poder desarrollar este tipo de ejercicios es necesario seguir los pasos en orden, teniendo en cuenta que para este tipo de estructuras es necesario identificar diferentes variables, bueno, o vamos a tener que cumplir con diferentes condiciones. Entonces, voy a determinar la primera condición que tiene que cumplir la estructura. Bueno, nosotros sabemos que un alcano es un compuesto que está conformado por carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta estructura tiene que tener esa composición. Miramos que la estructura que nos presentan sí tiene esa composición, tiene el elemento carbono y tiene el elemento hidrógeno, ¿sí? Entonces, podemos decir que es un alcano. Bueno, tenemos que cumplir también con una segunda condición que es la estabilidad del octeto. Quiero decir, el carbono tiene que completar los 8 electrones para buscar su estabilidad. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Recordamos que el carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, por ende va a tener 4 electrones. Para completar los 8 electrones necesita 4 más. ¿Sí? Vamos a entender también que el hidrógeno pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, por ende tendría un solo electrón. Entonces, como yo para completar los 8 electrones del carbono necesito 4 más, necesitaría 4 hidrógenos en cada estructura. Bueno, voy a determinar si eso se puede cumplir. Entonces, me voy al primer carbono. ¿Sí? Miro que el carbono tiene 3 hidrógenos en la molécula. ¿Sí? Quiero decir, 3 hidrógenos que lo están conformando. Pero también tiene un hidrógeno como enlace. Recuerden que cada lineecita que yo observe aquí en la estructura hace referencia a un enlace simple. Porque los alcanos tienen también como característica esa particularidad. Forman enlaces simples a través del hidrógeno. Bueno, entonces, cada lineecita que yo tenga aquí hace referencia a un enlace que están compartiendo un hidrógeno. Bueno, entonces, tengo para el primer carbono los 3 hidrógenos que están en la molécula y el hidrógeno que está compartiendo en el enlace. O sea que entonces puedo decir que el primer carbono cumple con la característica de la relación un carbono a 4 hidrógenos. ¿Okay? Entonces ya tengo el primer carbono cumpliendo esa característica. Voy al segundo carbono y miro que tiene un hidrógeno del primer enlace, un hidrógeno del segundo enlace, un hidrógeno del tercer enlace y el hidrógeno que yo encuentro en la molécula. Entonces puedo decir que cumple con la condición de 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. No hay problema en el segundo carbono. Voy al tercer carbono. Miro que tiene un hidrógeno en el primer enlace, otro hidrógeno en el segundo enlace, un tercer hidrógeno en el siguiente enlace y el hidrógeno que se encuentra en la molécula. O sea que entonces el tercer carbono cumple con esa condición. Me voy al cuarto carbono. Miro que tiene un hidrógeno del primer enlace y tiene un segundo hidrógeno en el segundo enlace, pero solamente tiene los 2 hidrógenos. O sea que entonces en ese carbono no está cumpliendo con la condición de tener la proporción un carbono a 4 hidrógenos. Lo que tengo que hacer es aumentarle el número 2. Entonces ahí ya podría decir que está cumpliendo. Tiene un hidrógeno del primer enlace, un hidrógeno del segundo enlace y los 2 hidrógenos de la molécula. Cumplió con la condición. Me voy al quinto carbono y miro que tiene un hidrógeno del primer enlace, otro hidrógeno del segundo enlace y los 2 hidrógenos de la molécula. Puedo decir que también cumplió con la condición. Me voy al sexto carbono y miro que tiene un hidrógeno del enlace, el otro hidrógeno del siguiente enlace, pero solamente tiene esos 2 hidrógenos. También está incumpliendo con la condición del octeto. Entonces, lo que hago es aumentarle también el número 2. Entonces tengo un hidrógeno del primer enlace, otro hidrógeno del segundo enlace y los 2 hidrógenos de la molécula para que ese carbono complete la ley del octeto. Entonces, voy al último carbono. Miro que tiene un hidrógeno del primer enlace, muy bien, y los 3 hidrógenos de la molécula. También cumplió ya con la condición. Puedo decir entonces que aquí ya he cumplido con 2 condiciones. Bueno, primero, verificar que pertenece a una estructura de un alcano por la presencia de carbono y hidrógeno y verificar que se cumpla la proporción de un carbono a 4 hidrógenos. Entonces, hemos cumplido ya con esas 2 condiciones. Me voy
entonces al siguiente paso. Voy a ubicar la cadena más extensa con el número de carbonos. Entonces, yo voy a mirar las cadenas que se me forman dentro de esta estructura. Y dentro de esa estructura voy a elegir la cadena que tenga el mayor número de carbonos. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Empiezo a elegir la cadena que se encuentra de forma lineal, la que no tiene ramificaciones. Entonces, miro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, ¿sí? Entonces yo digo que esta cadena va a tener 7 carbonos. Bueno, inicio con la cadena que ya se encuentra en la parte de abajo, que es ramificada y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. ¿Ok? Bueno, entonces yo digo que esa cadena que se encuentra en la parte de abajo y ramificada tiene 8 carbonos. Ahora me voy a la cadena que se encuentra en la parte superior. Bueno, entonces inicio desde a contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. O sea que entonces esta cadena que yo tengo aquí también tendría 8 carbonos. ¿Okay? Entonces yo tengo 3 cadenas. Le repito, voy a elegir la cadena que tenga el mayor número de carbonos. La cadena lineal tiene 7, por ende no la puedo elegir. ¿Ok? Voy a mirar la cadena que se encuentra en la parte inferior. Miro que cumple con 8 carbonos, ¿sí? Miro que cumple con los 8 carbonos. Pero incluye el radical más simple. Quiero decir, lo incluye en la cadena. ¿Sí? Quiero decir, hace parte de esta estructura. Entonces, una de las reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando hay dos cadenas que tengan el mismo número de carbonos, se debe elegir la cadena que deje por fuera a los radicales más simples. En este caso, la cadena que deja por fuera radical más simple es la cadena que se encuentra en la parte superior. Si nosotros miramos, el radical más simple se encuentra aquí. La cadena lo está dejando por fuera. ¿Okay? Entonces, para este ejercicio vamos a elegir la cadena que se encuentra o que deja el radical simple por fuera. Entonces empezamos a nombrarla. Bueno, entonces ya sabemos que la cadena que vamos a utilizar es la cadena que se encuentra en la parte superior, que contiene 8 carbonos. ¿Ok? Ahora, para el siguiente paso, a esta cadena que nosotros ya identificamos, que es la que vamos a utilizar, le vamos a dar números. ¿Sí? Quiero decir, vamos a numerar la cantidad de carbonos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para iniciar a nombrar la cadena, o para iniciar a numerar la cadena, perdón, vamos a elegir el carbono que se encuentre más cerca al primer radical como el número 1. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Recordemos que la cadena se encuentra aquí, ¿no? Esta es la cadena que nosotros tenemos que elegir. El primer radical para el carbono que se encuentra acá está a 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Se encuentra a 4 carbonos el primer radical. Y en la cadena que se encuentra, iniciando desde el carbono de acá, estaría 1, 2 y 3. Lo repito. Para iniciarla de aquí, el primer radical se presenta a 4 carbonos y para iniciarla desde la parte superior se encuentra a 3 carbonos. Obviamente, elijo el que se encuentra más cerca. Elijo el que se encuentra a 3 carbonos. 1, 2 y 3. O sea que iniciaría a nombrarla desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. ¿Ok? Entonces ya tengo identificada la cadena, ya tengo identificado la numeración y sé de dónde inicia. ¿Listo? Siguiente paso. Como ya tengo ubicado el número de carbonos, ¿sí? Ahora voy a ubicar los radicales alquilos que se producen o los radicales libres que yo encuentro en la estructura. Entonces, el primer radical que yo encuentro, ¿sí? Lo tengo en el carbono 3 y se determina con el nombre de metil, ¿sí? Entonces yo digo que en el carbono 3 yo voy a tener un radical formando un metil, ¿ok? Y también encuentro un radical en el carbono 4, ¿sí? ¿Qué radical encuentro? El radical que tiene el nombre de propil, ¿sí? Entonces,
yo voy a decir que en esta cadena, en el carbono 3, ¿sí? En el carbono 3 de la cadena, encuentro un radical de nombre metil, y en el carbono 4 de la misma cadena encuentro un radical denominado propil. ¿Okay? Entonces, ya tengo identificado nuevamente el número de átomos de carbono y los radicales que se producen en cada carbono. ¿Listo? Entonces, para nombrarlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el radical que se encuentra más alejado del primer carbono. Recuerden que el primer carbono es este. Entonces, el radical que se encuentra más alejado va a ser 1, 2, 3, sería el 4, ¿verdad? Para iniciarlo a nombrar en ese orden. Entonces, inicio a nombrarlo desde el que se encuentra más lejos hasta el que se encuentra más cerca. Entonces, hago esto. Digo que en el carbono 4, ¿sí? En el carbono 4 encuentro el radical propil. ¿Sí? Entonces, en el carbono 4 encuentro el radical propil. ¿Sí? Y después, en el carbono 3, que lo tengo aquí, encuentro el radical metil. ¿Sí? Hasta ahí he nombrado los radicales. 4 propil, 3 metil. Nosotros vamos a mirar que los alcanos también los tenemos que nombrar teniendo en cuenta la cantidad de carbonos que encuentro en la cadena. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para poderle definir el nombre al alcano con 8 carbonos, utilizo la palabra octa, ¿sí? Y al ser un alcano, terminamos con la palabra octano, ¿sí? Entonces, digo, el nombre de esta estructura, que nosotros no lo conocíamos, teniendo en cuenta que pertenece al grupo de los alcanos, es 4-propil, 3-metil, octano, ¿sí? Y esa es la dinámica con la que nosotros podemos nombrar estos compuestos. Muchas gracias por su atención.